Buenos días, iglesia. Qué bueno que podemos estar aquí en la casa de nuestro Dios, hoy domingo temprano, para darle lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor para Él. Amén. Si no les pido mucho, por favor, para leer la palabra del Señor, si nos pudiéramos poner de pie los que puedan. Leemos una porción de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Nuestro pastor, si puede tener un momento de oración, por favor. Padre, gracias una vez más por este día que nos has regalado. Gracias por la vida, Señor, que es tu regalo. Ayúdanos a hacer con ella un regalo que te agrade a ti. Bendícenos en este tiempo en que nos disponemos a rendirte culto, a rendirte adoración, alabanzas. Toma control de nuestras mentes, emociones, sentimientos, voluntades y derrama tu gracia de una forma especial sobre nuestras vidas. Señor, que lo que hagamos durante este tiempo salga de lo más hondo de nuestros corazones y te glorifique a ti y llegue ante tu trono como un olor agradable, Señor. Protege a los que están en camino hasta este u otros lugares donde tus hijos se congregan a través de esta ciudad, del estado, de la nación, en cualquier otra parte del mundo. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Dice en Apocalipsis: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya, grandes y maravillosas son tus obras. Nuestro Dios es Dios santo, poderoso, que reina. Dice en Isaías que Él pelea nuestro pleito, que Él defiende nuestro pleito. Él es Señor vencedor, amén. Él es nuestro Rey de gloria. A Él cantamos en esta mañana. Eres campeón, ganador en batallas. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batallas. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya, ese es nuestro Dios. Nunca nos desampara, nunca nos dejará. Aleluya. Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador
su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batallas, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Amén. Nos alegramos en esta mañana en nuestro Dios. Amén. ¿Te alegras, iglesia? Tenemos un Rey vencedor. Dice la palabra del Señor en Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Creemos en nuestro Señor. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos decirlo todos juntos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo podemos decir con convicción, de verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. Nada es imposible para el Señor si estamos con Él. Amén. Para Él no hay nada imposible. Vamos a cantar. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los
imposible. Aleluya. Creemos en el amén. Amén. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. ¿Lo decimos? Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén. Aleluya. Creemos en nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Señor y podemos tener la seguridad en Él. Porque Él vino a la cruz del Calvario, porque Él cargó con la cruz, porque Él cargó con tu pecado, con el mío, y Él nos dio la vida. Amén. Él nos dio la vida eterna. Vamos a decirle gracias por tu cruz, Señor. Gracias por venir. Gracias por darme la vida, porque eres el amado del cielo y aún así dejaste tu reino y viniste por mí. Y se humilló hasta la muerte de cruz por amor a nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos si quieres dejarlos abiertos, pero piensa que nuestro Dios está aquí, Jesús está aquí entre nosotros. Y piensa como que estamos aquí, Él está ahí delante de ti y vamos a decirle gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por el precio que pagaste por mí. Habla con tu maestro en esta mañana. Vamos a hablar con nuestro Señor. Vamos a entregarle nuestra adoración a Él. Habla con nuestro amigo, con nuestro Redentor. Y dile las gracias, dale las gracias porque te sostiene. Dale las gracias porque vino. Aprovecha esta oportunidad que tenemos en nuestro culto, en nuestra fiesta, en nuestro culto a nuestro Dios. Vamos a cantar a Él. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vino es el Señor, en su trono está. Señor.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Te adoramos a ti, amado Dios. Rendimos todo culto, toda adoración, toda honra sea tu nombre. Digno eres, Dios, cantaré a ti. Digno eres, Santo, Santo. Digno eres, Dios, cantaré a ti. Digno eres, Santo, Santo. Digno eres, Dios, cantaré a ti. Digno eres, Santo. Alaba al Señor en esta mañana. Hay poder en la alabanza. Adora su nombre, exalta su nombre. Digno eres, Santo, Santo. Digno eres, Dios, cantaré a ti. Digno eres, Santo, Santo. Digno Aleluya. Dios, cantaré a ti. Digno es el Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre, Padre bueno. Sea tu nombre exaltado, sea tú bendecido en medio de tu congregación. Eres eterno, Señor. Eres bueno. Eres misericordioso, eres clemente, eres perdonador, eres sustentador, eres Rey de reyes, Señor de señores. A tu nombre y solo a tu nombre sea toda la gloria en esta congregación, en tu casa, en nuestra vida, Señor. Eres tú nuestro Padre, eres tú nuestro Salvador. Espíritu de Dios, muévete en medio de la congregación de tu pueblo. Padre Santo, recibe nuestra alabanza delante de tu trono. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Delia en esta mañana nos va a traer una canción muy hermosa. Y mientras ella canta, vamos a tomar esta canción como nuestra oración. Y que sea cada palabra una oración nuestra a nuestro Señor. Si quieres unirte a ella, si sabes la canción, eres libre de cantar también.
Mira en lo profundo de mi corazón. Pon a prueba cada pensamiento. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta, mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condiciona mi llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condiciona el llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu sanidad. Guíame a tus pies, sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida. Quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condiciona mi llamado de tu voz. Enséñame y límpiame en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condiciona mi llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Otra vez. Nuestro pastor nos trae el mensaje en esta mañana.
Gracias, Delia, por esa canción tan hermosa y gracias a todo nuestro ministerio de música y de adoración por este tiempo, los que están acá, los que están allá detrás de los controles. Gracias a usted por encontrarse aquí en este día. Cantábamos anteriormente, digno es el Señor, en su trono está. Sí, Él no ha abdicado. Y ahora escuchábamos, si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez, condicióname al llamado de tu voz. La semana pasada estuvimos conversando, charlando acerca de un encuentro con Jesús y una sanidad silenciosa. Y hoy queremos reflexionar también acerca de un encuentro con Jesús, pero este fue de noche. Y nos dicen las Escrituras lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora pedimos tu bendición de una manera especial para que este siervo tuyo pueda compartir un mensaje que venga de ti. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Bienvenido a la casa de Dios en esta oportunidad, en este domingo 17 de enero del año 2021. Y a usted que se conecta a través de las redes sociales con nosotros, también le damos la bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros. En el pasaje que acabamos de leer de las Escrituras Sagradas en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 15, se nos relata que Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de manera que muchos creyeron en su nombre. Pero su fe, que estaba casi exclusivamente en los milagros, era incompleta. Por eso Jesús no se fiaba de ellos, no les tenía confianza, como dicen otras traducciones del Nuevo Testamento, ni los reconocía como discípulos auténticos. Nosotros podemos tener una apariencia de piedad, pero Dios conoce los corazones y sabe la realidad de lo que hay en cada uno de nosotros. Una de las personas que por los milagros de Jesús había llegado a la conclusión de que él era un maestro venido del cielo era Nicodemo. Y Nicodemo
era un principal, una persona importante. Nicodemo era una especie de senador y maestro israelita, muy reconocido, respetado y admirado por las personas que lo conocían. Sin embargo, su vida espiritual carecía de sentido. Tenía muchos interrogantes. Y el Señor aprovechó la ocasión para enseñarle que el convencimiento espiritual por sí solo no puede salvar a nadie, que es necesario algo mucho más profundo. Y ello es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de nacer del agua y del Espíritu? Trataremos de responder a esas preguntas. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. 21 siglos después, todavía los seres humanos siguen buscando señales. Y muchos siguen siendo atraídos a las iglesias a través de las manifestaciones sobrenaturales que se verifican en el pueblo de Dios. El evangelista Juan nos ha informado que antes de la Pascua el Señor había ido al templo de Jerusalén y había enfrentado a los cambistas, a los que vendían animales, y les había dicho que habían convertido la casa de Dios, que debía ser casa de oración, en una cueva de ladrones. Muchos de los judíos que escucharon esto y que tenían que soportar en silencio los abusos, principalmente de la familia del sumo sacerdote, que eran los que manejaban estos negocios, pues se sintieron atraídos a Jesús, porque ellos también estaban convencidos que el judaísmo necesitaba una transformación radical. Dice Juan que muchos creyeron en su nombre. Ahora, ¿en qué consistía la fe de estos que habían creído al ver las señales? Posiblemente implicaba que estaban de acuerdo con la denuncia que acababa de hacer en el templo contra todo el comercio que allí había y que los israelitas tenían que sufrir. Y también incluiría su admiración y asombro por las grandes obras que él hacía, sanando enfermos incurables, muchos de ellos, exorcizando, liberando de la posesión de demonios a otros. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. Y eso nos deja un poco perplejos a nosotros. Eso levanta algunas preguntas, algunas interrogantes. Si creían en Él, ¿por qué entonces Jesús no confiaba en ellos? ¿Por qué piensa usted que Jesús no se fiaba y no confiaba en ellos? Piense por un instante. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Alguna razón tenía que haber, porque una de las características de Jesús y una de las características de Dios es que son justos y misericordiosos. Bueno, lógicamente todo parece indicar que Él no se fiaba de ellos porque la fe que ellos tenían estaba muy lejos de ser la fe salvadora. La fe que salva y que Cristo busca en los hombres. La fe que ellos tenían estaba basada en los milagros. Y entonces nos dice Juan que Jesús realmente buscaba la fe de los discípulos auténticos, la que destaca en el capítulo 2, versículo 22. Creyeron la escritura que Jesús había dicho.
Debemos recordar en este momento que no todo tipo de fe salva. Dentro de los círculos cristianos existe un dicho muy popular que heredamos de los romanos. Decía, todos los caminos conducen a Roma. Así que todos los caminos conducen al cielo. No importa, basta sencillamente con que usted sea sincero. Pero Jesucristo dijo categóricamente, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Jesús dijo también en aquellos yo soy tan famosos que hemos predicado una vez una serie de sermones sobre ellos. Yo soy la puerta. Jesús no dice yo soy una puerta. Yo soy la puerta. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a su hijo en la fe y a su colega ya en el ministerio Timoteo, le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso lo dicen las Escrituras. El Evangelio de Juan, mis hermanos, nos proporciona varios casos que ilustran el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. Por ejemplo, en Juan 6:26 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otra ocasión que registra Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Aparentemente habían creído en él como su Salvador, pero esa no era la realidad. En el mismo capítulo 8, en el versículo 28 del Evangelio de Juan, nos dice que inmediatamente manifestaron su odio contra Jesús. Y nos dice allí, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Mis queridos hermanos, una situación muy similar ocurre también en nuestros días. Hay muchos que son atraídos por las manifestaciones espectaculares del cristianismo, pero no creen realmente en Jesucristo como Salvador ni en su palabra. ¿Qué es creer en su palabra? Creer en su palabra es aceptar su palabra como la única autoridad y como la guía, una guía para la vida. En nuestra denominación hemos sido, y ese es uno de los nombres que se ha estado barajando por años acerca de nuestra denominación, Convención Bautista del Libro, porque nosotros hemos dicho o hemos mantenido siempre que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. No creyeron en él ni en su palabra. Mis queridos hermanos, siempre que encontramos palabras duras como estas que nos hace llegar a nosotros Juan, que no se fiaba de ellos, nos debe hacer a nosotros, nos debe llevar a nosotros a una reflexión sincera y profunda de nuestra fe. Y debemos pensar, por ejemplo, como Pablo recomienda, según a los Corintios 3:15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No sea que el Señor nos tenga que decir, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es una cuestión muy personal, porque Dios lidia con cada persona independientemente, individualmente, personalmente. Por eso en varias ocasiones me han podido escuchar decir que Dios no tiene nietos. No, mi madre era una cristiana muy dedicada y consagrada al Señor. Mi padre era un fiel siervo y un líder de la iglesia. Está bien, eso es muy bueno, pero ¿qué acerca de ti? ¿Cuál es tu experiencia y tu relación? Bueno, pues, existía un hombre que estaba impresionado por estas obras
obras maravillosas, por estos milagros que Juan llama señales. Señales. En el camino nosotros nos encontramos una cosa curiosa que yo experimenté cuando una sola vez, en el año 2007, que mi esposa me acompañó a Cuba y llevamos, fue la primera vez que ella fue, llevamos un proyector como parecido a este que tenemos aquí para una iglesia en Cuba, y entonces teníamos que llevarla a la ciudad de Santa Clara, y entonces alquilamos un carro. Yo nunca, cuando salgo de viaje, solo en 2 ocasiones hemos alquilado carros, porque yo voy a tratar de descansar, y a mí no me gusta manejar, pero bueno, conducir, guiar. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que tanto en la autopista como en otras carreteras no había señales de ningún tipo. No te decía Cienfuegos a tantos kilómetros, no. Te encontrabas un letrerito que decía bienvenido a Cienfuegos cuando ya estabas entrando a la ciudad. No había señales. Así que si no ibas con alguien que conocía y que te podía guiar, andabas perdido. Aquí y en otros muchos países nos encontramos muchas señales y son internacionales. Aunque tengan el idioma de cada país, tenga el letrero, pero el stop tiene la misma figura en todos los países. Y entonces las señales, vamos guiando y conduciendo, y las señales, nos encontramos una señal que nos indica cómo seguir para llegar a nuestro destino. No podemos nosotros detenernos y quedarnos al pie de la señal, porque entonces no llegaremos al destino. Por eso Juan llama a todas estas cosas señales, porque eran señales que apuntaban, que indicaban a Jesucristo como el enviado de Dios y como el Salvador. Pero dice allí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un hombre de los fariseos. Nicodemo era uno de los que recién se había quedado fascinado con los milagros de Jesús. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque eso fue lo primero que le dijo. Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque si Dios no fuera contigo, no pudieras hacer las obras que tú haces. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero a lo largo de la conversación, el Señor Jesucristo trató de llevarlo a reconocerlo como el Salvador, a experimentar el nuevo nacimiento. Nos dicen las Escrituras que Nicodemo pertenecía, que era un personaje importante, era uno de los principales, y pertenecía a la secta de los fariseos. Los fariseos era la secta religiosa. Existían 3 en los tiempos de Jesús en Israel: los fariseos, los saduceos. Estas dos tendencias de la religión hebrea tenían sus facultades de teología en Jerusalén, en la capital. Los fariseos tenían la más reconocida y la más famosa, que era la de Hillel. Y en aquel momento el rector, el presidente de la facultad de teología farisea, era un nieto de Hillel, el fundador de la escuela, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Gamaliel. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Estaba la escuela, la facultad de teología farisea, saducea, que se llamaba la escuela de Shammai. Y un grupo que eran los esenios, que eran personas que vivían en comunidades apartadas. Algunos piensan que la comunidad religiosa judía que existía en Qumran eran justamente esenios. Y muchos piensan también por el tipo de vestidura y el tipo de vida que llevaba, que Juan el Bautista pertenecía a ellos. Pero la secta de los fariseos era la más numerosa y la más respetada del judaísmo en los tiempos de Jesús. Ellos fundamentalmente creían
que la salvación debían ganarla por medio de las obras. ¿Les parece eso algo familiar a ustedes? Por medio de las obras, guardando la ley judía. Y en definitiva, ellos, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con el cumplimiento externo. Por eso Jesús los trataba con tanta dureza. Aunque la palabra fariseo, el nombre fariseo significa puro o separado, esta pureza de la que ellos alardeaban era exclusivamente externa. ¿Recuerdan cuando Jesús habló, dio una parábola acerca de un publicano, un cobrador de impuestos y un fariseo que asistieron al templo? ¿Y cuál fue el comportamiento de ambos? El fariseo miraba por encima del hombro, se creía superior a los demás. Hay personas así. ¿Sabe que yo he escuchado algunas personas que dicen que los cubanos somos una raza? Mire usted. Increíble, increíble, pero cierto, cierto. No que seamos una raza, eso es mentira. Cierto que lo dicen alguna gente. Algunos miran por encima del hombro, algunos nos miran por encima del hombro dentro de los ámbitos cristianos. O si en su iglesia no se habla en lenguas angelicales, si no se practica lo que se llama en el Nuevo Testamento, en el griego, la glosolalia, hablar en lenguas desconocidas. Si no hacen esto y aquello, ustedes son fríos, nosotros somos superiores a ustedes. Y dice el apóstol Pablo cuando habla de los dones, ¿por qué te jactas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si tienes un don cualesquiera que él sea, es un don que viene de Dios. En 1 Corintios 12 él lo dice, que el Espíritu reparte los dones y los reparte de una manera soberana. Dice, como él quiere. Oh, si yo pudiera escoger, hermana, yo hubiera escogido tocar como usted. O cantar como aquellos que cantan. Pero no es mi don. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar los dones que el Señor me ha dado. Entonces, era una pureza externa. Por eso el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de santurrona superioridad sobre el resto de los ciudadanos. Ese hombre fue esa noche a ver a Jesús. No era un fariseo del montón, como dije, tenía una reputación reconocida dentro del judaísmo en aquellos días. Nos dicen las Escrituras que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como la junta, era la junta directiva, realmente. Él era como un senador de ellos. Y dice allí que vino a Jesús de noche. Desde que Jesús se enfrentó unos días antes en el templo a los cambistas y a los mercaderes, reivindicando su autoridad mesiánica sobre el templo, se había ganado la oposición de los líderes judíos. Así que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso, pero posiblemente escogió ir de noche para que sus colegas del Sanedrín y los otros fariseos de la capital no se percataran de aquella entrevista. Pero él estaba buscando. No sabemos realmente, pensamos que sí, que tuvo al final un encuentro transformador con Jesucristo, pero no lo sabemos. No sabemos cabalmente si él lo entendió todo. Pero brevemente vamos a revisar. Dice que él se acercó y
le dijo, nadie, Rabí, sabemos que eres un maestro que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas obras. Y Jesús le responde, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El texto dice, respondió Jesús y le dijo. Pero realmente, mis queridos hermanos, en su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto, al estado actual en que él se encontraba y no podía salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, como le había enseñado su religión, guardando la ley, haciendo obras. Y entonces le da esta idea del nuevo nacimiento, algo que él no puede entender, y trata de entenderlo en términos humanos. Es posible que un hombre siendo ya viejo, sí que era una persona adulta, anciana, no sabemos de cuál edad, si de la tercera o de la cuarta, pero no podía entender cómo puede un hombre nacer siendo viejo. Él quedó perplejo, confundido. ¿Se ha encontrado usted ante una situación o ante alguna pregunta que le produce perplejidad? No lo entiende, no lo comprende. ¿Cómo es posible que un hombre siendo ya adulto, es que acaso puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Algo humanamente imposible. Pero Jesús conocía y entonces le dice, mira Nicodemo, el asunto no es ese, hay que nacer del agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El Señor le explicó el camino que todos los hombres, incluyendo Nicodemo, deben seguir para nacer de nuevo, el agua y el Espíritu. Pero realmente, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué entendió Nicodemo? No pudo haber pensado en el bautismo cristiano porque todavía no se había establecido, todavía no existía. Pero seguramente, él pudo pensar en el bautismo de Juan. Cuando Jesús aparece y es bautizado por su primo segundo Juan, la nación israelita estaba experimentando un avivamiento espiritual. El mensaje incendiario de Juan, diciéndole a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y diciéndole al mismo rey, no te es lícito vivir en concubinato con la mujer de tu hermano, con la viuda de tu hermano. Un mensaje audaz que le costó la cabeza, justamente. En el Nuevo Testamento se nos relata el incidente. Y entonces muchos fueron motivados. Juan bautizaba, pero el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y los fariseos rechazaron. Sin embargo, Nicodemo no pensaría que Jesús le estaba hablando, como dije, del bautismo cristiano, porque todavía no existía. En cambio, es muy probable que lo relacionara con el de Juan. Y el profeta justamente relacionaba a alguien que vendría y les bautizaría, y dice, les bautizaría. El que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Quizás el bautismo del Espíritu Santo era más comprensible que lo del bautismo en agua. Pero lo que Jesús le estaba indicando, posiblemente, piensan los eruditos en la interpretación del Nuevo Testamento, piensan es que le estaba apuntando justamente a ese bautismo que él conocía, el de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que podemos hacer nosotros, los seres humanos, arrepentirnos. Pero la otra parte es del Espíritu, dice allí. Nadie, te he dicho que el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua apunta quizás lo más posible al bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento. Nosotros podemos arrepentirnos,
pero el único que puede hacer la obra sobrenatural de hacernos nacer de nuevo es Dios, es Jesucristo, es su Espíritu cuando viene a nuestras vidas. Jesús enfrentó oposición y desprecio. Ahora, mis queridos hermanos, solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre el cambio que nos convierte en sus hijos. Solo el Espíritu de Dios. Dice el mismo evangelista Juan en el capítulo 1 de su evangelio que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de convertirse en hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora dice, el que no naciere no puede entrar en el reino de Dios. Todo lo que Nicodemo necesitaba para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido en aquella nación, ser descendiente de Abraham, pero para gozar de los privilegios del reino tenía que arrepentirse y tenía que nacer de una manera sobrenatural. Solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en el reino, para ser parte del reino. Y luego vamos a ver al final cuál es la promesa. Pero allí también le dice Nicodemo, él entiende la perplejidad y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es un pasaje que siempre yo lo he tenido en mi mente a través de los años de ministerio en esta iglesia. Cuando siguiendo las normas de algunas tradiciones, pues nos decían, la gente que dan testimonio, que levantan la mano, hágalos que vengan al frente y que se sienten aquí, que se paren aquí delante y que entonces los pasemos a un salón aparte y entonces les expliquemos. Todas esas cosas de cierta manera funcionan y de otras no. El primer domingo que hicimos esa invitación vinieron algunos, 4 o 5 aquí delante. Al domingo siguiente cuando hicimos la invitación nadie vino delante. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, es que estamos nosotros quizás haciendo la obra, tratando de hacerla en la carne. Porque en la carne nosotros podemos hacer solamente bautistas, metodistas, pentecostales, no denominacionalistas, luteranos, pero cristianos los puede hacer únicamente el Espíritu de Dios. Él es el único. Nosotros, por eso dice allí, el término carne se refiere a la naturaleza humana pecadora. Y entonces cuando nacemos en la carne, eso es lo que guía nuestro comportamiento y nuestra vida. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces usa una ilustración y le dice, no te maravilles que les dije que es necesario nacer de nuevo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Usa la ilustración del viento. El viento no lo podemos ver, no lo vemos. Vemos sus efectos, pero no lo podemos ver. Es invisible. Así también es la obra del Espíritu Santo. Al Espíritu no lo podemos ver. Es invisible, pero cuando entra en nuestra vida hace una obra de transformación y de regeneración, cambiando nuestra existencia y viene a traer una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo destino. Y él le sigue explicando porque Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y entonces él le dice, Nicodemo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Lo que él sabía porque desde la eternidad estaba con su Padre en el cielo y lo que él había visto, eso era lo que le estaba testificando. Dice, si les he contado, les he dicho cosas espirituales, terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Señor sigue hablando a Nicodemo en cuanto a la fuente de la salvación.
no ha sido ningún hombre quien ha ido al cielo para traer estas verdades, sino que Dios mismo descendió del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Y luego entonces le hace una explicación. Le recuerda pasajes que él conocía sobre la situación que vivieron cuando aquella plaga de serpientes durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto los mordía. Y Dios le dijo a Moisés: ahora hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta bien alta en el centro del campamento. Y cuando las serpientes muerda a alguno, que mire, solamente con mirar, con ejercer fe al mirar. Y es curioso que Dios usa en aquella situación el mismo símbolo de muerte, una serpiente, igual que la serpiente, una serpiente de bronce ahora en un asta, igual que la serpiente. Las serpientes que mordían ocasionaban la muerte. Cuando alguien mordido miraba a aquella que estaba en el asta, entonces aquel efecto del veneno no hacía el efecto de matarlo, desaparecía. O sea, el mismo instrumento de muerte era el que traía salvación. Por eso dice: así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. La cruz era símbolo de muerte, pero vino a ser símbolo de salvación y de redención. Mis queridos hermanos, este nuevo nacimiento del que le está hablando Jesús a Nicodemo comprende una nueva vida en la cual Jesucristo llega a ser Salvador y Señor, y llega a ser el primero en nuestras prioridades. El objetivo de todo ser humano que se acerca a Cristo es alcanzar el reino de Dios, donde viviremos la vida eterna. Pero Jesucristo le dijo a sus oyentes en una oportunidad: el reino de Dios entre vosotros está. Cuando una persona viene atraído por cualquier situación, a veces venimos buscando sanidad, a veces venimos buscando sanidad para un ser querido, a veces venimos buscando consuelo, a veces estamos atravesando una situación familiar especial y entonces acudimos. Pero si entonces nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como Salvador, dejamos de confiar en nuestros méritos, en lo que podemos hacer nosotros para salvarnos, en lo que estaba confiando Nicodemo, en lo que él podía hacer tratando de guardar la ley. Y ya les expliqué cómo era la situación real en la que los fariseos de aquel tiempo vivían, de apariencia. Mucha gente hoy vive también de apariencias. Se compran carros para aparentar, se compran algunos tipos de casas para aparentar, algún tipo de ropa para aparentar. Hay gente que vive tristemente de las apariencias. Y también en el ámbito espiritual a veces aparentamos una fe genuina y robusta que no ha cambiado ni ha transformado realmente nuestra personalidad y nuestra existencia. Solo mediante la vida de Dios es como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Y todo el que se acerque a Dios hoy, por cualquier motivación que venga, si pone su fe en Jesucristo como su única salvación y como su única esperanza, en que únicamente sus méritos son los que nos pueden salvar, no lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, esa persona entonces recibe esta vida. Esta persona entonces, al arrepentirse, nace del agua, y al recibir la presencia de Dios en su vida, nace del Espíritu, y entonces empieza una nueva etapa y una nueva historia con un nuevo destino. Por nuestra naturaleza estamos destinados a la separación eterna de Dios. Nacemos en un estado de pecado, experimentamos cuando somos infantes y cuando somos niños un periodo de inocencia, en que si dejamos este mundo, durante esa etapa vamos a la presencia, va la persona, el niño, a la presencia de Dios, porque es un estado de inocencia. Pero traemos en nuestra naturaleza las semillas del pecado,
que según vamos creciendo van apareciendo, van germinando y nos van separando de Dios. Y entonces por nuestra naturaleza caída, el destino es la separación eterna de Dios. Pero hay esperanza para nuestro mundo, hay esperanza para aquel que busca. El Señor ha dicho, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Y yo no echo fuera a nadie, todo el que viene a mí. Esta experiencia, en este pasaje encontramos muchas lecciones y una de ellas es, como la semana pasada estudiábamos en aquel encuentro y aquel intervalo mientras Jesús iba hacia la casa de Jairo a sanar a la hija de él que estaba muriendo y entonces esta mujer viene, se mete en la multitud, venciendo, sobreponiéndose a un montón de obstáculos, incluyendo su debilidad física, como resultado de esta larga enfermedad crónica. Toca el manto de Jesús. Jesús tuvo tiempo, hace un alto para atenderla. Jesús tiene tiempo siempre para nosotros. Nicodemo vino de noche, en una oportunidad en que estaba extremadamente extenuado, cansado, agotado físicamente. Se tiró en la popa del bote y sobre unas almohadas rústicas puso su cabeza, dice que sobre un cabezal, y estaba dormido. Y de pronto se levantó una tempestad y empezó a amenazar con hundir la embarcación. Los discípulos se levantaron y buscaron a Jesús y fueron y lo encontraron durmiendo y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado, perecemos. Y Jesús allí mismo respondió a la oración de ellos, a la petición de ellos, y se levantó y entonces increpó el mar y los vientos y se hizo la paz. Después de un largo día de trabajo. Ahora me imagino que este también había sido un día difícil, pero Jesús tuvo tiempo. Jesús hizo el tiempo para conversar con él y para dedicarle el tiempo que necesitara para darle toda esta explicación. ¿Qué acción práctica, mis queridos hermanos, podemos adoptar para vivir la experiencia del nuevo nacimiento en nuestras vidas? Si usted todavía no ha conocido, no ha nacido de nuevo, porque no siente en lo hondo de su ser la presencia de Dios, hay oportunidad y hay esperanza para usted. Y lo más grandioso y maravilloso es que esta es una experiencia gratuita. La dádiva de Dios es vida eterna, es un regalo. Es por su gracia, a través de un favor inmerecido. Usted puede tener esta experiencia únicamente a través de Él. Al arrepentirse, sinceramente, de todo aquello que pueda hecho, pensado o dicho que no le agrada a Dios, y al invitarle y permitirle que Él venga a la vida, a su vida. Normalmente, muchas veces yo escribo cuando le voy a dar las gracias a alguien por algo, le digo: gracias por permitirle a Dios usarte para bendecirnos. Gracias por permitirle a Dios usarte. Porque nosotros podemos resistir en primer lugar la mano de Dios que quiere hacer una obra de transformación en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Obrando, quitando de nuestra existencia aquellas cosas que a Él no le agradan. Y tenemos una lista de las cosas que no le agradan en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne, allí las tiene. Y generando en nuestra vida aquellas cosas que a Él le agradan. Y que Pablo registra allí como 9 virtudes. Usted puede tener esa experiencia donde quiera que se encuentre, aquí en el santuario o desde donde esté conectado con nosotros, al permitirle a Dios entrar en su vida para hacer una obra maravillosa de transformación. Yo le invito en el nombre de Jesús, allí donde usted se encuentre, a que ore conmigo ahora y sencillamente le pida así. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me ofreces
Yo en este instante me arrepiento de todo aquello que pueda haber hecho o dicho o hecho que no te agrada a ti. Y ahora, Señor, me vuelvo pidiéndote que vengas y que entres para que transformes mi vida y me permitas experimentar tu presencia en lo más íntimo de mi ser. Te pido, Señor, que guíes mi vida de manera que que hoy pueda marcar un antes y un después en mi experiencia espiritual y en mi experiencia ahora contigo. Y yo pueda, Señor, vivir de aquí en adelante una vida que te glorifique a ti y que pueda estar completa y enteramente dedicada al servicio tuyo y al servicio de tu reino. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. Si hizo esta oración y le dio la oportunidad al Señor de entrar en su vida, le felicito y le doy la bienvenida a la familia eterna de Dios. Si no lo ha hecho aún, piense, esta es la única manera práctica en que puede usted entrar en una experiencia del nuevo nacimiento y recibir la vida eterna. Puede ser que Jesús haya pasado por su vida solo en la teoría, sin embargo necesita pasar de la teoría a una experiencia real. Y así también cada uno de nosotros. Aquellos que ya le conocemos, quizás necesitemos rededicarnos y reconsagrarnos a Él, pedirle que quite de nuestras vidas aquellas cosas que no le agradan. ¿Hay algo en la vida suya que usted piensa a la luz de las Escrituras que no le agrada a Dios? Hay una historia clásica que yo les he contado muchas veces del ancianito de mi pueblo, que la misionera Inés Suárez, pentecostal de las Asambleas de Dios, estaba tratando de convertir a Jesucristo y le explicó el plan de salvación completamente y le dijo, lo invitó a orar, y cuando empezaron a orar, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor. Y él repetía, te doy gracias por la vida. Decía, ahora, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y el hombre, en lugar de repetir eso, decía, que no tengo ninguno. Fue clásica la historia. No, usted no entendió bien. Mire, pecado es esto y esto y esto y esto y esto. Usted quiere recibir a Jesucristo. Vamos otra vez. Y repetía la oración, y cuando llegaba al punto que le decía, y me arrepiento de todos mis pecados, que no tengo ninguno. A veces nosotros pensamos que no hay cosas, pero puede ser que sí. Puede ser que tengamos pensamientos o dudas, pensamientos que no le agradan o dudas. Y los pensamientos, mis queridos hermanos, tienen la posibilidad de convertirse en patrones de conducta, porque todo se genera en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo, y ya voy a concluir, por eso el apóstol Pablo llama a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, a dejar que Dios transforme sus pensamientos. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. El culto. ¿Qué es lo que dice el Señor? No es todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El culto lógico que Dios espera es que le rindamos nuestra voluntad y nuestra vida para que Él entonces se manifieste a través de nuestra existencia, convirtiéndonos en una bendición para los demás. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria esa transformación? Porque todas nuestras acciones, mis queridos hermanos, se generan primero en nuestra mente. Primero nosotros decidimos qué vamos a decir, qué vamos a hacer, cómo vamos a proceder. Así que es importante que podamos confrontar nuestras vidas con la voluntad de Dios. Yo quiero invitarle a usted que tiene alguna situación ahora que
que está enfermo, que tiene algún familiar o algún ser querido enfermo, quiero invitarle a que ponga su necesidad. Piense, usted que está conectado con nosotros, allí donde usted se encuentra, usted que está acá, piense en aquello que usted más necesita ahora y que únicamente Dios puede solucionar. Déjeme asegurarle algo. Fueron palabras de Jesús que registra Lucas y también palabras del Señor a través de los profetas del Antiguo Testamento y uno de ellos, Jeremías. No hay imposibles para Dios. Amén. No hay imposibles. No hay enfermedad que Él no pueda curar. No hay relación que Él no pueda sanar. No hay matrimonio que Él no pueda restaurar. No hay familia que Él no pueda transformar. No hay imposibles. Piense ahora en cuál es su mayor preocupación. El viernes en el estudio de mediados de entre semana, nuestro hermano el reverendo Márquez estaba hablando del futuro. Muchas personas tenemos temores del mañana. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en nuestros países de origen? Mire, mis queridos hermanos, mañana Dios va a llegar allí, Dios va a llegar antes que nosotros. Cuando nosotros lleguemos, ya Él va a estar allí. Amén. Cuando lleguemos, ya Él va a estar. Así que lo importante es eso. Pero piense en qué es lo que usted más necesita ahora. Quizás necesita trabajo y puertas cerradas. Yo viví esa experiencia. Y literalmente Dios me hizo hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que me decían. Acabado de llegar. Llevaba 2 meses en los Estados Unidos. Y la jefa mía me decía, Víctor, yo no entiendo cómo es que tú, después de llevar 3 años después de llevar 3 o 4 años aquí, tú no puedes hablar bien inglés. Si yo cuando llegué al segundo día, yo hablaba inglés perfectamente. Había venido de Inglaterra. No. Tenía que hablar inglés perfectamente. Pero nos entendimos. Yo les he contado la historia. Cuando fui, toqué a la puerta creyendo que era un cubano que se había reducido el nombre, que se llamaba Roberto y se había puesto Robert. Y toqué, así se llamaba la imprenta. Y me abrió las puertas y me dijo, ¿qué buscan? Hermano, yo allí hablé en lenguas. Porque ella no sabía nada. Ella lo único que sabía decir era, muy bueno. Ya no sabía decir más nada. Y yo le expliqué lo que yo hacía. Y me dijo, mañana, y buscó a las 9. Y allí yo estaba a las 9. Cuando me llevó, antes de esto, me llevó para atrás y me enseñó aquellas máquinas. Y me dijo, yo no sé. Yo les digo hoy, el día de hoy, yo no sé cómo yo entendí porque no teníamos intérprete. Que ella me dijo, ¿tú sabes operar esto? Y yo le dije, from here to here, yes. Porque delante tenía unos hornos de gas que era para hacer el impreso en relieve. Yo no sabía. Bueno, luego me especialicé. Mira, mis queridos hermanos, lo imposible, Dios lo hace perfectamente posible. Usted que está allá, usted que está acá, piense en el imposible que usted está enfrentando ahora, cualquiera que él sea, y tráigalo delante de Dios. Aquellos que están aquí, les invito que quieran poner delante de Dios algo, póngase de pie ahora. Si usted está enfermo, un familiar enfermo, si necesita trabajo, si hay alguien que necesite trabajo y usted está orando por esa persona, cualquiera que sea la necesidad, el imposible que usted esté enfrentando ahora, tráigalo delante de Dios. Para Él no hay imposibles. Crea. Y aquellos que necesitamos rededicarnos y reconsagrarnos a Dios, hoy es una buena oportunidad. Hoy es un buen día para rededicarnos a Él y para decirle, Señor, aquí estoy. Estoy, Señor, delante de ti. Te pido que quites de mi vida todo aquello que no te agrada. Pensamientos, actitudes, todo aquello que no te agrada. Y que, Señor, edifiques en mi vida aquellas virtudes que tú quieres. Yo quiero solo agradarte a ti. Padre, te doy gracias por este día, por la bendición de tu presencia en nuestro medio. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu que está entre nosotros.
Y ahora, Señor, de forma especial vengo a poner cada una de nuestras necesidades, mis propias necesidades. Te pido, Señor, como el salmista, purifícame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad. Crea en mí un corazón nuevo y un espíritu noble me sustente. Señor Santo, yo te pido, Señor, que nuestras vidas puedan siempre responder a la voluntad tuya y que podamos transitar en los caminos de tu voluntad aquí, que podamos conversar, hablar, comportarnos, expresarnos de aquellas formas y de aquella manera que tú quieres que lo hagamos y que te glorifiquen a ti. Mira, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que no están enfermos, si alguien aquí los está poniendo delante de ti porque se encuentran en hospitales, en centros de convalecencia. Te pedimos por nuestra hermana Olga González en este momento, Señor Santo, que tú estuvo el domingo pasado aquí, ahora está en el hospital. Pon tu mano de bendición y de sanidad sobre ella. Toma control, Señor, de su vida y bendice a todos aquellos que tienen que ver con su cuidado. Tómalos de tu mano para que puedan ofrecerle el tratamiento apropiado a su condición, Señor, médica, y de una manera digna y amorosa también. Padre, así oramos por todos los enfermos, Señor, que tenemos en esa lista, por esos que están aquí ahora también. Obra en cada uno de ellos, Padre Santo. Por aquellos, Señor, que tienen una necesidad cualquiera que sea, aquellos que necesitan trabajo, aquellos que necesitan, Señor, que tú sanes su relación, su matrimonio. Aquellos, Señor, que están pidiendo porque tienen a un familiar, un ser querido, un hijo, esclavo de algo, Padre Santo, y están esperando que tú traigas libertad. Gracias porque tú nos haces libres. Gracias porque tú rompes las cadenas. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo hoy, como era el autor de los Hebreos, porque Jesucristo es el mismo de ayer, Señor, hoy y para siempre. Gracias, Padre Santo, porque le has dado el poder a tu Hijo Jesús, que es el médico eterno. Es eterno el poder, Padre, que tú le has dado, y te damos gracias por ello. Ahora, Señor, yo te pido por aquellos que tengan cualquier otra necesidad, dificultad, problema, obra en las vidas de ellos, Señor, de una forma especial. Bendice tu obra en todas las partes del mundo, y concretamente te estamos dando gracias por todas las bendiciones que nos has dado a la familia de la Trinidad. Síguenos bendiciendo, Señor. Ponemos en tus manos a todos los líderes de esta iglesia, a todos los miembros de esta iglesia. Señor, síguenos usando, ayúdanos a ser dúctiles, a ser plásticos en las manos tuyas para que tú nos conformes al antojo de tu voluntad y tú nos permitas, Señor, ser siervos útiles en las manos tuyas para ser de bendición a todos aquellos, Señor, con los que tengamos relaciones. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Bendice nuestra nación, bendice nuestra comunidad. Señor, te pedimos por todos los oficiales electos a todos los niveles, que tú los bendigas, Padre Santo, que ellos puedan dejarse guiar por ti, porque sabemos que tú puedes guiarlos y que tú quieres guiarlos, pero que ellos tengan, Señor, la voluntad y el deseo y el propósito de dejarse guiar por ti, de dejarse guiar por tu Espíritu, para servir y para no servirse a ellos mismos, Señor, a todos los niveles. Padre, los ponemos en tus manos benditas. Padre, pedimos por los que sirven en los cuerpos, los servicios de rescate, los que sirven en los hospitales, en las clínicas, en los centros de rehabilitación, de convalecencia. Protégeles y ayúdales y límpiales. Gracias, Señor, por aquellos que mantienen esos centros funcionando. Gracias, Padre, por aquellos que mantienen también la comida llegando hasta nosotros, Padre Santo, los que trabajan en los campos. Protégeles y bendíceles. Bendice, Señor, a los que sirven en los servicios de rescate y en la policía, aquellos que sirven, Señor, en los distintos cuerpos de la Fuerza Armada. Te pedimos, Padre, también por los viudos, las viudas, te pedimos por los huérfanos, te pedimos por los pobres, por los que carecen, Señor, de las cosas más indispensables. Ten misericordia de ellos. Y te pedimos también por los presos, recordando a nuestro hermano Leibe y a nuestros hermanos en todas las partes del mundo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Padre Santo. Gracias por el sacrificio sublime de Jesucristo en aquella cruz ignominiosa. Gracias por su resurrección gloriosa. Gracias por haber venido a nuestras vidas para resucitarla a una nueva experiencia y garantizándonos un nuevo destino. Gracias por lo que hiciste, pero gracias por lo que estás haciendo y gracias anticipadas por lo que vas a hacer en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Pueden sentarse, vamos a prepararnos para clausurar el servicio en unos instantes. Así que el reverendo Márquez viene para acá con algunos anuncios, algunas noticias, algunas cosas. Gracias damos al Señor por estar en su santo templo. Ya estamos a punto de terminar. Solo recordarles que tenemos nuestras actividades regulares, comenzando el viernes a las 7:30, tiempo de oración. Tendremos comida este viernes también, ¿no? Sí, sí, estamos ofreciendo comida antes de los servicios del viernes, y estén al tanto si este viernes pues tendremos ese servicio. Si no, a las 7:30, tiempo de oración, a las 8, estudio bíblico en la cafetería, y también los jóvenes tienen sus actividades comenzando a las 8 en los altos del edificio B, en la capilla de ellos. El domingo a las 10 de la mañana, tiempo de oración acá en el templo, también clases bíblicas para adultos. También la iglesia infantil pues ha comenzado sus actividades en los altos del edificio A, y los adultos también en el edificio B, tanto en los altos como en los bajos. Comenzaremos una nueva serie acerca de las disciplinas espirituales, así que les invitamos a asistir a estas clases bíblicas a las 10 de la mañana, y a las 11 nuestro servicio regular de adoración, todos juntos aquí en el templo. Estas son nuestras actividades especiales regulares, que también se transmiten vía Facebook Live en diferentes horarios, así que también la pueden conectar, y gracias por aquellos que están conectados en este momento con nosotros. Pero también tenemos actividades especiales. Increíble, ya estamos enfocándonos en el mes de febrero, el mes del amor. Vamos a tener actividades especiales, y los jóvenes van a anunciar algo al respecto de lo que tendremos preparado ya para febrero, para que vayan ustedes separando las fechas y vayan teniendo en cuenta estas actividades para febrero, el mes del amor. Sí, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Nosotros, el Ministerio de Jóvenes, estamos preparando una actividad para el 12 de febrero, que es viernes, a las 8 de la noche. Es una actividad de disfraces. Estamos convocando, invitando a toda la iglesia que participe con nosotros. Sería traer su disfraz y una actuación relacionada con el motivo de su disfraz. Vamos a tener nuestras premiaciones, y se va a compartir también una comida o un refrigerio ese día. Y también este sábado los matrimonios, como nos estamos reuniendo cada 15 días, seguimos reuniéndonos por Zoom, estamos ansiosos por reunirnos en físico, así que todo el que esté dispuesto que nos comunique este sábado a las 9 de la noche. Nos vamos a reunir por Zoom y tenemos un tema muy importante en la familia, que es el dinero y el matrimonio, algo que sabemos que está afectando, sobre todo en estos tiempos de crisis, a muchos matrimonios. Así que los invitamos, le vamos a compartir el link a través de WhatsApp. Todo el que quiera saber más información, que se acerque a nosotros. Bien, gracias. También pues tenemos ya disponibles en la librería de la iglesia y regalos alusivos a el Día de los Enamorados, así que los invitamos a que pasen por allí para que puedan adquirir alguno de esos regalitos con un contenido cristiano. Saludamos a todas las personas que están con nosotros por primera, segunda y tercera vez. Sepan que después del Señor Jesús, ustedes son las personas más importantes que estén aquí en el santuario, o que estén conectados a través de nuestros servicios de internet. Si es así y quiere que le destaquemos y está aquí presente, puede levantar su mano, ponerse en pie o quedarse sentado. No le queremos molestar, pero sepa que es bienvenido. Si hay alguna persona que quiere que le destaquemos y que esté con nosotros por primera, segunda o tercera vez, puede así hacerlo. Y si no, pues sea bienvenido. Al final del servicio siempre hay personas, hermanos, en el aula a la derecha, a la salida, que le pueden dar información acerca de la iglesia. Al final del servicio tenemos ya en breves minutos dos actividades importantes. Una, está el banco de sangre hoy con nosotros allá en el parqueo al final. Están invitando a todos aquellos que puedan donar y quieran donar sangre en el día de hoy. Ellos tienen un ticket especial, un gift card por $10 para aquellos que lo asisten, y un pullover especial y otros estímulos para aquellos que estén interesados en dar sangre. Así que pueden ir allá. Yo no sé si puedo dar sangre. Yo soy los más importantes y los más interesados en que si usted no da sangre,
pues no puede dar sangre, no la dé, porque eso pudiera contaminar a otras personas. Vaya allí, pregúntele, ellos le hacen un cuestionario y si está capacitado, pues lo aceptan para esta donación. Recuerde que esa donación puede salvar hasta 3 o 4 vidas porque se divide en diferentes elementos y puede ayudar a otros muchos. Así que más información con ellos allí para la donación de sangre. Y también hay preparado almuerzo para aquellos que quieren quedarse a almorzar o pasar por allí y llevar algo para pola, como decimos nosotros, para por la tarde o para mañana en el lunch en su trabajo, pues pase por allí por la cafetería y se va a donar sangre, pues va a recibir doble porción al mismo precio. Estos almuerzos son para recaudar fondos para nuestro hogar de ancianos, así que les invitamos a que pase. Tenemos bistec de pechuga de pollo, tenemos gallo pinto, tenemos ensalada y otras cosas más. Pasen por allá para poder así. Está delicioso y aparte podemos compartir unos con los otros. Estos son los anuncios que tenemos y confiamos en que usted los pueda participar en todas las actividades de la iglesia. Ahora vamos a tener un momento de oración pidiendo la bendición de Dios para los diezmos y las ofrendas que se están recolectando al final del servicio por los diáconos allí en el lobby de la iglesia y también por algunos enfermos. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo, porque hemos estado en tu presencia. Te pedimos la bendición tuya para los diezmos y las ofrendas que van a ser colectados. Gracias por aquellos que lo dan con agrado y con alegría y que puedan ser utilizados, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Te pedimos por los enfermos, Señor. Te pedimos por el hermano Ernesto López. Gracias por su está recuperándose. También te pedimos por aquellos que están padeciendo del COVID, en especial, Señor, por el hermano Alonso González en Panamá, hermano de nuestra hermana Alicia, que está en situación delicada. Se ve también con el niño Zachary Rojas, Señor, que también se ve con él, con los señores Cindy y Johnny Bente, que en Honduras, y todos aquellos enfermos que están en nuestra lista de oración. Pon tu mano sanadora sobre ellos y guía a los médicos en que puedan encontrar el tratamiento adecuado. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas y pecados en el santo nombre de Jesús. Amén. Llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así dice la letra de esta canción que vamos a cantar, todos puestos en pie. Vamos a poner música a este trozo de la Escritura, hermoso, poderoso. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Lo cantamos una vez más. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea el imperio
Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda su paz cuando te le acuestes y cuando te levantes, cuando trabajes y cuando descanses, en tus alegrías y en tus tristezas, hasta que llegues a la presencia de Cristo, día en el que no habrá amanecer ni anochecer. Amén. Quisiera pedirle a nuestro hermano Leonardo Pineda que nos despida en oración, por favor. El Señor le bendiga, hermanos.